Bueno, muy bien. Está en línea Eduardo Levi Yeyati, doctor en economía. Eduardo, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buen día, Eduardo. Bien, vamos a la guerra el viernes. ¿Sabe a qué hora? ¿Tiene idea? Me sorprende la del viernes. Supongo que a la salida de la oficina será. No. Es demasiado técnico para un economista. Sí. Bueno, ¿qué hacemos con la inflación? ¿Cómo la paramos? ¿Cómo se para esta inflación? Mira, es bien difícil. Si tuvieras otro gobierno, si tuvieras un nuevo gobierno, igual sería difícil. Tendrías que hacer política monetaria. Por ejemplo, el Banco Central tendría que estar hablando. Fíjate que casi nada hemos escuchado de Pace, del presidente del Banco Central. Tienes que tener una política monetaria que te diga, que te dé una pauta, básicamente, cuál va a ser la inflación y cómo todos los agregados monetarios, el tipo de cambio se acomodan a esa pauta. Tendrías que tener una consolidación fiscal. Hoy el gobierno depende de la inflación para reducir el déficit fiscal, porque lo que hace al acelerar la inflación es que te prometió, por ejemplo, un aumento de salarios o de gasto social y la inflación sube más rápido que ese aumento, entonces gana temporariamente. Entonces tendrías que tener menos déficit fiscal para no depender de la inflación. Tendrías que tener un acuerdo de precios también y posiblemente, y muy importante, mucha credibilidad con los actores. Tendrías que decirle a los empresarios, a los trabajadores, esperen, porque yo tengo esta pauta, la inflación no va a crecer tanto como esperás, y después cumplirla. Y hoy, lamentablemente, muchas de estas cosas se ensayaron y mal. El Banco Central, por otro lado, nunca tuvo participación y la credibilidad, la poca o mucha que tenía al inicio, se eliminó. Entonces es bien difícil para este gobierno, no importa, más allá de la guerra y de las bromas, es bien difícil que baje la inflación y de hecho es en alguna medida esclavo de la inflación porque la necesita para cumplir con el fondo. Cuando el presidente amenaza con vamos a poner las cosas en orden y vamos a terminar con los especuladores, ¿qué podemos esperar? Bueno, más de lo mismo, yo supongo. Van a volver sobre lo mismo que habían estado haciendo, sobre precios cuidados, intervención sobre las exportaciones, porque hay gente en el gobierno que piensa que parte de la inflación es importada. Aumentan el precio de los commodities, de los granos, por ejemplo, y eso se traslada. Esa inflación existe, de hecho va a impactar en la de marzo, la inflación de la guerra, entre comillas. Todavía no impactó en la de febrero, o sea que la de febrero fue casi como una alarma temprana de lo que estamos por ver en los próximos meses. Claro, la foto de ayer es foto vieja. Y un poco sí. Vos pensás que la inflación mide el promedio del mes y la guerra fue a fin de febrero. La guerra y el precio de los granos y de la energía va a impactar en marzo. Por eso muchos estamos diciendo... Eran 4 días, la guerra empezó el 24. Sí, por eso. No, el impacto es marginal, es muy muy pequeño. Por eso es que muchos estamos diciendo que la inflación de este mes posiblemente sea aún mayor. Y creo que ese temor hace que el gobierno reaccione al menos retóricamente para mostrar que está haciendo algo. La verdad creo que el gobierno no piensa que vaya a bajar la inflación, pero siente la necesidad de tener un discurso antiinflacionario porque la inflación hoy es la principal problemática del país y la gente se lo está facturando. Claro. Eduardo, Guillermo Laborda ahora. ¿Qué tal, Willy? Un gusto. El próximo gobierno va a heredar seguramente una inflación altísima. Creo que estás trabajando con Facundo Manes. ¿Están diseñando algún plan, algo? Mira, es bien difícil diseñar un plan a esta altura porque no sabes con qué inflación vas a llegar y con qué desarreglo de precios relativos. Eso suena muy técnico, pero básicamente con qué atraso cambiario y con qué atraso tarifario vas a llegar. Porque vos tenés que tener en cuenta que antes de iniciar cualquier plan inflacionario tenés que enderezar los precios. Hoy, por ejemplo, tenés las tarifas todavía atrasadas y el tipo de cambio atrasado. El gobierno recién está amagando con corregir parcialmente esto y eso va a ser inflacionario. Esa inflación todavía no la vimos. Entonces, es muy difícil planificar sin saber el punto de partida, pero sí, creo que todos los que estamos colaborando con algún partido político, asesorando a políticos, estamos pensando, básicamente suponiendo que llegamos de alguna forma, cómo enderezamos esto, y por eso te decía las medidas, dolarizar los ángulos. Dolarizar imposible. Nada es imposible, no es lo que yo haría, porque dolarizar básicamente es cortarte las manos en una situación de desequilibrio. Una vez que vos te quemás las naves, el problema con quemar las naves es que por ahí no te va bien y querés volver, tenés que volver nadando. Exacto. Y la verdad es que hay 2 países que han hecho esto en Latinoamérica, que son El Salvador y Ecuador, y están desde hace 10 años queriendo volver nadando, quieren salir de la dolarización y no pueden. Entonces hay que ser muy cuidadoso con esas soluciones irreversibles, pero creo que hay solución
pero va a ser muy ardua, necesitas mucha credibilidad y aparte, y esto es importante, es muy probable que la inflación tenga que subir antes que bajar, porque tenés que acomodar esos precios atrasados que seguramente vas a heredar. O sea que es muy complicado el panorama y sí, todos estamos pensando cómo salir de eso con el menor sacrificio posible. Sí. ¿Estamos cerca de un 89 o un Rodrigazo? No creo que tengamos una inflación que se desmadre, que seamos una hiperinflación, básicamente porque tenemos cepo. O sea, vos pensás que la inflación, la hiperinflación, cuando la gente no quiere tener dinero, huye al dólar, pero hoy no podés huir al dólar. Tenés mucha represión financiera, claro, dicen los economistas. Entonces, está contenido, pero sí podés tener una inflación que vaya a 80, 90. Tenemos que evitar que vaya saltando de 10 o 20 cada año, porque una vez que llega a esos niveles es bien difícil de bajar, y aparte la ansiedad de la gente, ni hablar del costo social, claro, es tan alta que no te da tiempo para cualquier plan de estabilización. Entonces hay que por lo menos mantenerlo en estos niveles. Eduardo, muchísimas gracias, abrazo grande. Gracias a ustedes. Eduardo Levi Yeyati.